Muy buenos días, bienvenidos a nuestra reunión virtual. Nos da mucho gusto que te conectes por este medio y ojalá no sea la última. Mientras dure esta pandemia nos encontrarás por este medio. Hace algunos años recuerdo haber platicado con un amigo que me decía, él había corrido varios maratones y él me comentaba que los primeros kilómetros de una maratón dependían mucho del entrenamiento que tú habías tenido, pero que ya los últimos tenían más que ver con el deseo de llegar al final y que tenían más que ver con el corazón. Y yo recuerdo haber experimentado algo similar cuando subí el Popocatépetl, cuando todavía se podía subir. Recuerdo el principio, el ánimo y conforme avanzaba, recuerdo un malestar cada vez más grande. No sé si lo has experimentado, pero el famoso mal de montaña y un cansancio extremo. Y sí recuerdo haber llegado por el deseo de estar, pero también por la motivación del amigo con el que iba yo subiendo. Y sí recuerdo muy bien en el principio, muy sencillo todo, muy padre. A la mitad le empezaron las quejas, empecé a sentir incluso que la mochila pesaba demasiado, incluso llegué a sentir ganas de abandonar, dolor de cabeza y me acuerdo que en un momento dado cualquier pequeño esfuerzo se me hacía enorme. ¿Por qué te cuento esto? Cuando comenzamos esta pandemia, yo creo que para todos en el principio fue un cambio muy abrupto. Nos tuvimos todos que adaptar de repente de la noche a la mañana a trabajar de una forma distinta. Fue todo un vendaval de situaciones. Pero yo sí creo que el espíritu estaba dispuesto y con el pasar del tiempo, la pregunta que yo me he hecho es si hemos mantenido la misma actitud. Porque yo sí creo que al principio fue tremendo el cambio, cómo le vamos a hacer, pero de verdad, tal vez en la mayoría de nosotros hubo un anhelo interior de decir, le voy a dar la mejor cara, voy a enfrentar esto de la mejor manera. Ahora, después de todos estos meses, yo te hago algunas preguntas. ¿Han aparecido quejas? ¿Han habido quejas? ¿Has tenido ganas de abandonar? En el principio tal vez tenías ganas de dar, de hacer algo por otros, pero has sentido que esas ganas han ido desapareciendo. Fíjate, la adversidad constante, yo hablaba un poco de esto la semana pasada, pero la adversidad constante puede cerrar nuestros corazones, puede disminuir las ganas de dar y la incertidumbre constante y el sufrimiento puede producir lo mismo. Puede hacer que de repente, de verdad, ya no tengas muchas ganas de brindar, de dar tu mejor, sino como que queremos cerrar nuestros corazones y tal vez empezar a pensar mucho más en nosotros mismos. Y por esto llama tanto la atención que los seguidores de Jesús, los primeros seguidores de Jesús, atravesaron momentos muy difíciles. De hecho, también atravesaron pandemias más mortales que estas, pero lo impresionante fue que se mantuvieron dando, que siguieron brindando sus corazones, que nunca los cerraron, ni sus corazones ni sus manos, y a través de eso impactaron la vida de muchas personas. Y yo creo que gracias a eso es que hoy nosotros hemos escuchado de ellos y las noticias de lo que hicieron llegaron a nuestros oídos. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo podemos mantener nuestros corazones abiertos? ¿Cómo podemos mantener nuestras manos deseosas de seguir dando en medio de la adversidad? No sé si tú te has hecho esta pregunta, pero en medio de que sientes de veras esto, híjole, no es fácil, ya tal vez me cansé. ¿Cómo puedo
seguir dando y manteniendo mi corazón? Bueno, ¿sabes una cosa? Podemos aprender de esos primeros seguidores de Jesús, con los que compartimos la fe, ¿no? Tal vez tú compartes esa misma fe, pero tal vez no. Y si no la compartes, tal vez aprendiendo de ellos pudieras considerar tener esa misma fe. Bueno, Pedro, el apóstol Pedro, fue uno de los primeros seguidores de Jesús. Él estuvo con él, convivió con él, comió con él, caminó con él, lo vio enseñando. Él fue uno de los que estuvo ahí desde el principio. Y él fue testigo de cómo el mensaje de Jesús se fue expandiendo, cómo el mensaje de Jesús fue llegando a muchas personas en el mundo que él conoció. Pero sin embargo, en medio de esto, no fue algo fácil. En medio de esa expansión del mensaje, hubo mucha oposición, hubo mucha adversidad y hubo mucho sufrimiento. Y mientras estaba ese sufrimiento, él escribe una carta precisamente con el propósito de animar a ellos que estaban pasando momentos difíciles. Y hoy quiero que comencemos ahí. Vamos a leer lo que él escribió a una comunidad de seguidores de Jesús que estaban siendo atacados, que estaban atravesando esos momentos. Y vamos a ir a la primera carta de Pedro en el capítulo 2, en el versículo 20, y ahí vamos a comenzar nuestra lectura de esta mañana. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Fíjense en algo. En la adversidad es hasta cierto punto natural, pudiéramos decir, reaccionar mal, ¿verdad? Maltratar, dañar, es decir, cuando las cosas no están bien, cuando estás sometido a pruebas, a veces, como dicen, sale lo mejor de nosotros o puede salir lo peor de nosotros. Y lo que dice aquí Pedro es que no hay mérito alguno en eso. Cuando tú estás bajo mucha presión, cuando tú estás en una situación difícil y reaccionas mal, dice que no hay mérito en eso. Delante de Dios no ganas nada, no es algo agradable, ¿verdad? Y yo creo que piensa en esto, por ejemplo, cuando tú ves a alguien pasar una prueba y se mantiene haciendo el bien, lo admiras, pero cuando tú ves a alguien pasando una prueba y de repente explota, pues dices, no fue algo tan virtuoso, no pasó la prueba. Y luego dice que en cambio, sufrir por hacer el bien merece elogio delante de Dios. Fíjate, los hombres tal vez se podrán burlar de ti. Los hombres tal vez dirán, ay, estás loco, ¿no? Pero delante de Dios, cuando tú sufres por hacer el bien, de verdad Dios lo mira y a Dios le parece algo importante. Imagínate alguien leyendo esto de Pedro y sintiéndose desanimado, sintiéndose tal vez, híjole, es que me he estado esforzando mucho, no, ya esto no me gusta, empezándose a quejar, tal vez con ganas de abandonar, y de repente escucha o lee que delante de Dios, cuando sufrimos por hacer el bien, Él lo aprecia y Él lo elogia. Ánimo puro para el corazón, ¿estás de acuerdo? Bueno, luego continúa diciendo, para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Después de decirles lo que acabamos de leer, les recuerda
para qué fueron llamados. Y básicamente lo que les dice es, ustedes fueron llamados para sufrir por hacer el bien, por una razón. ¿Y cuál era esa razón? Que Jesús lo hizo. Que Jesús les había dado un ejemplo. Y miren, tener un ejemplo que te inspire, tener un ejemplo que te verdaderamente jale, que te anime, que tú digas, por ese camino quiero andar, definitivamente es una gran motivación para seguir al frente cuando las cosas se ponen difíciles. Yo te comentaba, estando ahí en el Popocatépetl, de verdad, ya en el último tramo, cuando se veía el cráter allá arriba, cuando parecía que ya íbamos a llegar, de repente dabas 5 pasos y estabas así respirando porque casi no hay oxígeno y se ponía difícil la cosa. El hecho de tener ahí un amigo para mí es una gran diferencia. Entonces, Pedro habla de que Jesús dio un ejemplo impresionante para nosotros. En medio del sufrimiento dice que no reaccionó mal, no pecó, no se desesperó, no cerró su corazón, no dijo, ¿sabes qué? No más. Y seguimos leyendo. Cuando proferían insultos contra él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Él respondió de una manera muy distinta a como solemos responder. Lo insultaban y él no contestaba con insultos. Le hacían sufrir y él no replicaba, sino dice que se encomendaba a Dios. No se resintió. Él se entregó completamente al Dios que dice aquí que juzga con rectitud. Fíjate, poder seguir haciendo el bien en medio de una situación desafiante y no claudicar, ¿sabes qué requiere? Requiere una entrega total a Dios. Aquí Pedro dice que él se encomendó y se entregó. O sea, para que tú sigas adelante, para que tú perseveres y no digas basta, necesitas entregarte completamente a Dios. Y entonces, cuando no respondemos bien, lo que tenemos que ver y lo que tenemos que meditar es cómo está mi entrega. ¿De verdad me estoy entregando a Dios? ¿O me estoy entregando a mis inseguridades, a mis inquietudes, a toda mi naturaleza? ¿Ves? Ya no me quiero entregar. Esa es la pregunta. Ya no quiero. Bueno, sigamos leyendo. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Aquí Pedro les recuerda lo que Jesús había hecho. Dice que él mismo había llevado en su cuerpo al madero nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras debilidades. Una de las cosas por las que muchas veces ya no queremos seguir dando, ¿saben cuál es? ¿Y yo por qué? O sea, a ver, habiendo tantos, ¿yo por qué tengo que seguir haciendo el bien? Que lo haga otro, que lo haga otra. O sea, ¿sabes qué? Yo bastantes cosas tengo que andar cargando y además tengo muchas preocupaciones, ¿verdad? Que a veces pasa eso. Y a veces eso es lo que no nos permite seguir haciendo el bien. Y aquí Pedro les recuerda, mira, Jesús cargó con lo que no le correspondía. Fue herido para que nosotros fuéramos sanados. De hecho, fue asesinado para que nosotros pudiéramos vivir para la justicia.
Y aquí la pregunta es, ¿te estás cansando? ¿Te estás desanimando? ¿Sientes que ya no puedes más? ¿Sabes qué? A veces sería bueno recordar lo que Jesús hizo por ti, ¿no crees? Cuando andas claudicando, cuando sientes que ya no puedes, voltear a ver a un hombre que no claudicó, que siguió adelante, que estuvo dispuesto a dar hasta el último grito, a dar su sangre, a dar su sudor, definitivamente puede ser algo que te motive a seguir adelante. Dice también que estábamos descarriados, pero que ahora habíamos vuelto a aquel que nos puede guiar y nos puede llevar por otro rumbo. La semana pasada hablábamos o recordábamos cómo empieza Pedro su carta. Y él habla de todas las bendiciones que hemos recibido. Quiero recordártelo, ¿ok? Fíjate cómo empieza su carta Pedro. Por su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pedro, comenzando su carta, les recuerda todas las bendiciones que habíamos recibido o que ellos habían recibido y nosotros también por medio de Jesús. Todo eso Dios lo ha hecho. Nos ha hecho nacer de nuevo. Tenemos una esperanza viva. A nuestro alcance tenemos todo. Y hay algo que nos aguarda. Hay algo que está enfrente. Y entonces, reflexionando, concluyendo, cuando las cosas se ponen oscuras, es cuando es más fácil distraernos y consumirnos por la oscuridad. ¿Verdad que sí? Es cuando más yo estoy tentado a pensar en mí, en mi familia, en mis cosas, en mi futuro. Y es cuando nos podemos poner a la defensiva y cuando saben que podemos cerrar nuestros corazones. Podemos cerrar nuestras manos. Ya no más. Yo creo que ahorita, en estos meses, en todo lo que ha avanzado, probablemente tú has sentido esa tentación. Probablemente te has dicho, ¿sabes qué? Ya di, ya brindé, ya esto, ya el otro. Y sentir esa tentación de decir, ya no voy a abrir más mi corazón. Y sí, aunque es prudente pensar en tu futuro, aunque es prudente hacer planes para lo que viene, ¿sabes? Algo que te quiero decir es que ese no es el espíritu cristiano. El espíritu cristiano es, finalmente, Dios ya hizo tanto. Dios me ha dado tanto que no hay manera de que yo pueda cerrar mi corazón. Tal vez el punto es que tú regreses y mires todo lo que Dios te ha dado. Aprendamos de los primeros seguidores de Jesús. Aprendamos 3 cosas principalmente. Número 1, sufrir por hacer el bien merece elogio delante de Dios. Yo espero que veas esto como una motivación. Cuando tú sientas, híjole, está doliendo, ya la verdad prefiero enfocarme en mí en vez de seguir dando mi corazón, entregando. Piensa esto, Dios lo mira y a Dios le agrada si tú sigues adelante. Número 2, no pierdas de vista quien te dio un ejemplo para seguir sus pasos. No pierdas de vista. Ese ejemplo es Jesús. Y nos decimos sus seguidores. Entonces, sigamos adelante. Y número 3,
Entrégate completamente a Dios, el que juzga con justicia. Puedes tener toda la certeza de que si te entregas a Él, el final de la historia va a ser muy bueno. Muchas gracias.